Era temprano cuando María González comenzó su jornada en la mansión Montemayor. Como todos los días, la luz suave del amanecer colómbase a través de las pesadas cortinas del dormitorio donde descansaba. María se despertó a la hora acostumbrada, sin prisas, pero con la conciencia de que siempre tenía un montón de cosas por hacer. Su uniforme estaba listo en la silla de su habitación, sencillo pero adecuado para el trabajo que realizaba. La rutina era su compañía fiel. Preparar el desayuno, ordenar los espacios, hacer las camas, barrer, limpiar los baños y así, hasta que el día terminara. Lo mismo todos los días, pero con una ligera sensación de que algo grande la estaba esperando, aunque no pudiera identificar qué. María había trabajado para los Montemayor durante casi 4 meses. Se había adaptado a su mundo de lujo y sofisticación con la misma facilidad con la que se adaptaba a cualquier otra situación. Sabía cuál era su lugar, empleada, en el servicio, siempre detrás de las sombras. No le importaba en exceso, en realidad. Se sentía agradecida por el trabajo, por poder cuidar de su hijo, por tener un techo y un empleo estable. Aunque, en lo más profundo de su ser, a veces se sentía como si perteneciera a un mundo diferente, uno que nunca llegaría a ser el suyo. Ese día no fue la excepción. Comenzó su jornada con los mismos pasos mecánicos, sin esperar nada fuera de lo común. Pero, mientras limpiaba la mesa de cristal del salón principal, la luz del día le mostró algo que, hasta ese momento, no había notado. Un sonido lejano, un murmullo de motores potentes acercándose. Sin pensarlo, dejó el trapo sobre la mesa, caminó hacia la ventana y la abrió un poco. Lo que vio la hizo detenerse por completo. 5 autos de lujo se detenían frente al portón de la mansión, relucientes bajo el sol de la mañana. Audi, Mercedes-Benz, BMW, Lexus, coches de esos que solo las personas de una élite pueden permitirse, que parecen brillar por sí mismos. El motor de cada uno de esos autos retumbaba suavemente en el aire, como un preludio a lo que vendría. María observaba, curiosa y atónita. ¿Quiénes serían esas personas? ¿Qué significaba la llegada de esos vehículos tan caros? Estaba bien que ella, con su uniforme y su sencillo estar, los mirara desde una ventana, tan distante de ese mundo brillante. Aunque no comprendía del todo, algo dentro de ella le decía que ese día sería diferente. No sabía qué estaba por ocurrir, pero algo en el ambiente, la forma en que los autos se alineaban frente al portón, le hacía sentir que su vida podría cambiar en cuestión de horas. Justo cuando trataba de entender lo que sentía, la puerta del salón se abrió con fuerza. Alejandro Montemayor, el dueño de la mansión, apareció en el umbral. Su porte elegante y su voz firme le daban una presencia que nadie en la casa podía ignorar. Aunque siempre era amable con ella, María nunca había sido más consciente de su estatus en ese momento. María, dijo Alejandro, mirando por la ventana hacia los autos, con una mirada que reflejaba una mezcla de emoción y tranquilidad. Hoy será un día diferente para todos nosotros. Estás lista para lo que se viene, ¿verdad? María no pudo evitar fruncir el ceño, sorprendida por la afirmación. ¿Qué se venía? ¿Qué estaba pasando? No sé qué estás planeando, Alejandro, pero me has dejado bastante intrigada. La curiosidad comenzó a apoderarse de ella. Sin embargo, en lugar de preguntar más, decidió guardar silencio, como siempre hacía. Alejandro sonrió brevemente y, casi como si adivinara sus pensamientos, añadió: Hoy es el día en que las cosas empezarán a cambiar. María, ven, quiero que las conozcas. No será solo un cambio para ti, sino para toda esta casa. Aunque su instinto le decía que debía estar nerviosa o incluso preocuparle lo que pasaba, María no sintió miedo. Había algo reconfortante en las palabras de Alejandro, como si le estuviera pidiendo permiso para un nuevo capítulo que, por alguna razón, la involucraba a ella. En su interior, sabía que lo que sucediera no solo cambiaría su destino, sino también el de los Montemayor. María no preguntó nada más. Observó a Alejandro marcharse hacia la entrada principal, y en un impulso, decidió seguirlo. A cada paso que daba, sus pensamientos comenzaban a girar en torno a las posibilidades. ¿Quiénes serían las personas que llegaban? ¿Por qué Alejandro quería que ella estuviera presente? No podía dejar de pensar en lo que había visto. Los lujosos autos, las caras desconocidas que se asomaban desde las ventanas, todo parecía orquestado de manera tan cuidadosa y precisa. Al llegar al vestíbulo, María sintió un nudo en el estómago, aunque trató de ocultarlo con una sonrisa amable. Nada en su vida hasta ahora había sido tan incierto como ese momento. Antes de entrar al salón,
Alejandro se giró hacia ella y, en un tono que parecía más confidencial, le dijo: María, hoy las cosas cambiarán, y quiero que seas parte de ello. La vida en esta casa tomará un rumbo diferente. Estarás al tanto de todo, porque no quiero que te sorprenda lo que suceda a partir de ahora. Confío en ti, como siempre. Esas palabras resonaron en María con una fuerza inesperada. Confío en ti. Algo dentro de ella sintió que Alejandro confiaba en ella más de lo que se imaginaba. ¿Por qué? En su mente, no lograba explicarlo. Sin embargo, algo profundo y natural le decía que debería estar preparada. Algo grande estaba por suceder. ¿Qué opinas de este giro en la historia? No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con tus amigos. La historia recién comienza. La mansión Montemayor, con su imponente fachada y hermosos jardines, parecía aún más imponente cuando la luz del sol de la tarde iluminaba sus ventanas. Las sombras de los altos árboles se alargaban sobre el césped bien cuidado, mientras un aire fresco se colaba por las rendijas, trayendo consigo el murmullo lejano de las llegadas que estaban por suceder. Dentro de la casa, Alejandro Montemayor se encontraba en su oficina, revisando algunos papeles. No parecía presionado, pero sus ojos delataban la seriedad de lo que estaba por venir. Su hijo, Diego, de 8 años, jugaba tranquilo con sus coches en el pasillo. Diego no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero sentía que algo grande estaba por cambiar. De repente, Alejandro se levantó de su escritorio y salió a encontrar a su hijo. Lo vio en el pasillo, absorto en su mundo de juguetes, como solo un niño puede estar. Alejandro se acercó con cautela, sabiendo que lo que estaba a punto de decirle no era algo fácil de comprender para un niño tan pequeño. Diego, hijo, ven aquí un momento. Quiero hablar contigo. El niño levantó la mirada, curioso, pero sin entender bien el tono de su padre. Alejado de cualquier preocupación, se acercó a él con una sonrisa inocente. ¿Qué pasa, papi? Alejandro miró a su hijo, sus ojos llenos de una mezcla de amor y seriedad, como si estuviera a punto de contarle un secreto importante, pero también hacerle una propuesta que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Hoy han llegado unas invitadas muy especiales, Diego. Estas mujeres que ves aquí se quedarán con nosotros durante los próximos 30 días. Quiero que las conozcas, y en este tiempo, tú tendrás una tarea muy importante. Necesito que elijas a una de ellas. Una de ellas será la que, a partir de ahora, podría ser tu nueva mamá asterisco asterisco. El rostro de Diego cambió inmediatamente, como si el peso de las palabras de su padre lo hubieran golpeado de lleno. Se quedó mirando a su papá, sin poder articular palabra al principio, como si intentara comprender la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Elegir a su nueva mamá? ¿Cómo se podía hacer algo así? Pero, ¿cómo voy a elegir?, preguntó Diego, levantando la cabeza y mirando a su padre con los ojos llenos de dudas. Alejandro suspiró, sabiendo que la idea de que su hijo eligiera a una nueva madre era algo difícil de procesar para un niño de tan solo 8 años. Pero también sabía que, después de la muerte de su esposa, su hijo necesitaba un cambio. Necesitaba un hogar con una figura maternal que lo guiara, que lo protegiera, y él, como padre, estaba dispuesto a ofrecerle eso, aunque las circunstancias fueran complicadas. Entiendo que te parezca extraño, hijo. No es fácil. Pero estas mujeres son muy educadas, vienen de buenas familias y quiero que tú, que eres tan inteligente, decidas quién crees que sería la mejor opción para ti. Diego lo miró fijamente, sin decir nada más. Estaba confundido, quizás un poco asustado, porque no comprendía completamente la magnitud de lo que su padre le estaba pidiendo. En su mente, la idea de una nueva mamá lo desconcertaba, y aunque las mujeres que llegaban parecían simpáticas y elegantes, no entendía por qué su papá no solo elegía a una de ellas sin necesidad de hacerle esa solicitud. Pero, ¿y si no me gusta ninguna?, preguntó Diego. Su voz temblorosa delata su miedo. Alejandro le acarició la cabeza con ternura, con la esperanza de que su hijo comenzara a entender lo que quería lograr. Si no te gusta ninguna, no te preocupes. Lo importante es que elijas a alguien con quien te sientas cómodo, alguien que se preocupe por ti, que te haga sentir bien. No es solo sobre lo que yo quiero, es lo que tú necesitas, hijo. Pero aún así, Diego seguía sin entender completamente. La idea de una nueva mamá, de tener que elegir, lo desconcertaba. ¿Cómo podía elegir a alguien así? Pensaba en su mamá, la que había perdido hace meses. En su mente, no podía reemplazar a alguien tan importante. No era solo un juego,
Era una cuestión profunda y emocional. Sin embargo, el niño intentó poner una sonrisa en su rostro, algo que intentaba hacer para tranquilizar a su papá, aunque en el fondo no podía. «Está bien, papi», dijo Diego en voz baja. Su tono suave reflejaba aún la incomodidad que sentía. «Pero, ¿cuándo puedo conocerlas?» Alejandro se agachó, poniéndose a su altura, y le sonrió de manera cálida, queriendo que su hijo no se sintiera presionado. Le dio un abrazo fuerte, algo que ambos necesitaban, y le dijo: «Las conocerás en un rato. Pero no te preocupes, hijo, todo va a estar bien. Al final, tú decidirás lo que sea mejor para ti». Diego asintió, aunque las dudas seguían rondando en su cabeza. Sabía que el proceso de encontrar una nueva mamá no sería fácil para él. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía qué esperaban de las mujeres. Aún no comprendía la importancia de su decisión. Mientras tanto, María, que había estado cerca de la puerta escuchando la conversación entre padre e hijo, sentía una mezcla de emociones. Por un lado, comprendía la tristeza de Diego, y por otro, sentía una extraña conexión con el niño. María había sido testigo del dolor de Diego durante todo este tiempo, viendo cómo el niño se aislaba, cómo su sonrisa se desvanecía poco a poco desde la muerte de su madre. Ahora, ese niño, lleno de amor y esperanza, tendría que enfrentarse a una situación que no merecía. Pero más allá de todo esto, había algo que le decía que, tal vez, las cosas cambiarían para ella también. Quizá esta sería su oportunidad, una oportunidad que, aunque no lo sabía, podría significar mucho más de lo que imaginaba. Era una tarde tranquila en la mansión Montemayor, o al menos así parecía. Las mujeres que habían llegado para quedarse durante meses estaban acomodando en la sala principal una habitación elegante, adornada con muebles de lujo y una gran chimenea que añadía calidez al ambiente. Los cristales de las ventanas reflejaban la luz suave del sol poniente, creando un ambiente acogedor, pero también opresivo, lleno de la expectación que las mujeres parecían llevar consigo. Rebeca, una de las 5 mujeres, se encontraba de pie cerca de la mesa central, admirando una copa de cristal antiguo que había captado su atención. La copa era hermosa, tallada con detalles delicados que reflejaban una elegancia que solo la gente de su círculo podía apreciar. La había estado sosteniendo, moviéndola entre sus dedos, y en un descuido, la copa resbaló de su mano. El sonido del vidrio rompiéndose contra el mármol del suelo llenó la sala, cortante y violento, rompiendo el silencio como un grito inesperado. María, que se encontraba cerca, no había sido la causante del accidente directamente, pero la cercanía con la copa y el sonido del impacto hizo que, en su impulso por tratar de ayudar, se acercara rápidamente. Intentó agacharse para recoger los trozos de vidrio, sin darse cuenta de que su movimiento inmediato, por rápido y torpe, la hacía parecer la culpable ante los ojos de todos. Rebeca, con un gesto de horror y desdén, no tardó en lanzar una mirada fulminante hacia María. «¡Qué desastre!», exclamó, su voz llena de molestia y desprecio, como si de alguna manera María tuviera la culpa de lo que había ocurrido. Las otras mujeres se giraron al instante, notando la tensión que se había creado en la sala. Victoria, con su actitud siempre altiva, alzó una ceja y comentó con tono sarcástico: «¿Qué esperas? Coge eso y limpia el desastre que has hecho», dijo, sin ninguna pizca de simpatía en su tono. María, sorprendida por la reacción, se agachó rápidamente, intentando recoger los pedazos de vidrio con cuidado. Aunque su dedo sangraba ligeramente por un corte pequeño, se limitó a no hacer ruido, sabiendo que no podía opinar en ese momento. A lo lejos, Leticia y Regina, 2 de las mujeres presentes, se cruzaban miradas, observando el pequeño incidente sin intervenir, pero claramente desaprobando la escena. María trataba de ignorar las palabras que resonaban en sus oídos, pero el peso de la situación no dejaba de presionarla. Lo único que deseaba en ese momento era limpiar rápidamente el desastre y escapar de los ojos acusadores de esas mujeres. Pero, ¿cómo pudo haber causado algo así sin querer? En ese instante, se escucharon pasos apresurados desde el pasillo. Alejandro, el dueño de la casa, y Diego, su hijo, llegaron corriendo al salón, atraídos por el ruido del vidrio roto. Al ver la escena, Alejandro primero se detuvo, mirando con cierta confusión, y luego dirigió la mirada hacia las mujeres, a las que ya conocía bien. «¿Qué ha sucedido aquí?», preguntó, su tono mezclando confusión con una ligera molestia. Era evidente que no esperaba encontrar una situación así, tan tensa y cargada de juicio. Rebeca, rápidamente,
Levantó la voz, intentando hacerse la víctima de la situación, como si el accidente fuera completamente culpa de María. Alejandro, exclamó con falsa inocencia, tu empleada ha roto mi copa favorita. Es una pieza de cristal importado, y eso no cuesta poco. Alejandro frunció el ceño, mirando a María, quien seguía agachada en el suelo con el trapo en la mano, limpiando la última gota de vidrio. Sabía que no había sido su culpa, pero algo en la actitud de las mujeres lo hacía dudar. Diego, quien había estado observando en silencio, se acercó a María con una expresión preocupada. ¿Estás bien, Mari?, preguntó, sin saber aún qué hacer ante la situación. María, con una sonrisa forzada, levantó la mirada para tranquilizar a Diego. Estoy bien, cariño. Solo un pequeño rasguño. No te preocupes, respondió, mientras limpiaba su dedo sangrante sin dejar que el niño se diera cuenta. Rebeca, notando la complicidad de Diego con María, dio un paso adelante, alzando la voz con arrogancia. ¿Y ella?, preguntó, mirando de nuevo a María con desprecio. ¿Va a seguir trabajando aquí después de esto? Alejandro, que ya había notado la hostilidad en el ambiente, decidió poner orden en la situación antes de que se saliera de control. Claro que sí. María ha trabajado aquí por varios meses y se ha encargado de muchas tareas sin problemas. Un accidente es solo eso, un accidente, respondió con firmeza, mirando a cada una de las mujeres para asegurarse de que entendieran el mensaje. Pero las mujeres, en su mayoría, no parecían estar satisfechas. Victoria, con un gesto de desdén, murmuró casi inaudiblemente. Solo espero que sepa cuál es su lugar. Las cosas de valor no son para cualquiera. Y con esas palabras, se dio la vuelta, con el aire de quien sabe que sus opiniones tienen peso. María seguía en el suelo, recogiendo los trozos con la mayor precaución posible, deseando que todo terminara allí. No quería causar más problemas, ni atraer más miradas despectivas. Solo deseaba regresar a su trabajo, como lo había hecho todos los días, sin que nadie cuestionara su valor. Alejandro, al ver la situación que se desarrollaba frente a él, se agachó junto a su hijo para tranquilizarlo, ignorando en parte el pequeño conflicto que se estaba formando. De alguna manera, sentía que María necesitaba su apoyo, aunque el peso de las mujeres y su actitud de superioridad lo empujaba a tomar decisiones difíciles. Con un tono más suave, Alejandro miró a María y le dijo, «Gracias, María, estás haciendo bien tu trabajo. ¿Qué harías si estuvieras en la situación de María? ¿Te quedarías en silencio o tomarías acción? Comparte este video y únete a la conversación en los comentarios. Queremos saber qué piensas». El día finalmente llegó, el momento en que las 5 mujeres que habían sido elegidas para quedarse en la mansión Montemayor durante 30 días se presentaron formalmente ante Alejandro y su hijo Diego. La atmósfera en el salón principal estaba cargada de una mezcla de nerviosismo y arrogancia. Aunque trataban de mantener la compostura, las mujeres no podían disimular lo que las impulsaba: la competencia. Ellas sabían que solo una de ellas sería la elegida para convertirse en la nueva esposa de Alejandro y madre de Diego. Las mujeres se encontraban alineadas frente a Alejandro y su hijo, cada una con una sonrisa impecable y una postura que dejaba en claro su confianza en sí mismas. María, quien había estado trabajando en la mansión por meses, observaba desde el umbral de la puerta, discretamente en el fondo. A pesar de su esfuerzo y dedicación, no era difícil notar que, para ellas, no era más que una simple empleada. María no estaba invitada a unirse a la conversación, ni mucho menos se la veía como parte de este evento. Mientras las mujeres se presentaban, el aire se llenaba de una sensación de superioridad. Cada una de ellas, con su propio estilo y carisma, hablaba de sus logros como si fuera una competencia de quien tenía la vida más impresionante. Victoria, la primera en hablar, se adelantó con gracia. Su porte y actitud deslumbraban. «Soy Victoria Rangel», comenzó, mirando a todos con una sonrisa que podía derretir a cualquiera. «Modelo internacional e influencer, he vivido en París, donde aprendí a moverme en el círculo social más exclusivo. Tengo contactos que abren puertas en todo el mundo». María, desde su lugar apartado, escuchaba atentamente. No era la primera vez que oía hablar de los logros de estas mujeres. Pero, aunque su exterior permanecía impasible, en su interior se preguntaba: ¿por qué nunca me permiten formar parte de este mundo? ¿Acaso mi trabajo aquí no es suficiente? La siguiente mujer, Regina Sandoval, se adelantó con sus tacones altos, casi como si quisiera marcar su presencia con cada paso.
Se presentó con una voz segura y autoritaria, haciendo que todo el salón prestara atención a sus palabras. Soy Regina Sandoval, abogada egresada de la UNAM. Supe desde siempre que el derecho era mi pasión. He trabajado con clientes de alto perfil en el ámbito corporativo, y mi reputación es impecable. No hay nada que no pueda lograr con trabajo y dedicación. Asterisco, asterisco. María notó la frialdad en sus palabras, el distanciamiento. Regina no mencionó ni una vez la importancia de la familia en su vida, solo el trabajo y la reputación. No era de sorprender, pensó María. Ese era el tipo de mundo que rodeaba a esas mujeres, frío, calculador y distante de cualquier sentimiento genuino. La siguiente mujer, Verónica del Villar, se presentó con un tono suave, casi maternal. Ella también tenía algo de lo que hablar. Soy médica dermatóloga. Mi consultorio está en Polanco y he trabajado con las personas más importantes de la ciudad. La salud es algo que debe ser manejado con cuidado, y mi especialidad es darle a mis pacientes lo que necesitan. Mi éxito está en mi dedicación al bienestar de los demás. Verónica, a diferencia de Regina, parecía más accesible, más humana, pero aún así, María no podía dejar de sentir la misma distancia que con las demás. El éxito en la medicina no podía ser solo una cuestión de habilidades, pensaba María. Era evidente que esas mujeres no habían llegado allí por ser cálidas o cercanas, sino por sus logros profesionales y el mundo que las rodeaba. Después de Verónica, la pelirroja Leticia Esquivel dio un paso adelante, sin esperar mucho. Con un tono que claramente demostraba que sabía de lo que estaba hablando, dijo: «Soy arquitecta y he trabajado en varios proyectos importantes. Uno de mis más grandes logros fue la remodelación de una propiedad de lujo en la zona de Santa Fe. Mi trabajo ha sido aplaudido por mi creatividad y capacidad para llevar ideas innovadoras a la práctica». Al igual que las otras, Leticia no tardó en destacar su carrera, pero algo en su forma de hablar, casi como si estuviera vendiendo una idea, hizo que María se sintiera más distante de ella. ¿Acaso el hecho de ser exitosa en lo que hacían era lo único que importaba? Por último, Rebeca del Olmo, quien había sido la primera en dar señales de desdén hacia María, concluyó con una sonrisa arrogante. «Soy de una familia tradicional de la Ciudad de México. Me gradué en Relaciones Internacionales. He viajado por el mundo. He tenido la oportunidad de conocer y hacer negocios con personas influyentes. Mi experiencia y mi conexión en la alta sociedad me hacen ser la opción ideal para Alejandro». María no podía evitar pensar que, si bien la vida de Rebeca parecía repleta de logros, había algo en su tono que resultaba vacuo. ¿Qué era lo que realmente la motivaba? ¿Qué había detrás de su fachada de éxito? Cada una de estas mujeres mencionaba sus logros, destacando el dinero, la fama y el poder. Pero en el fondo, María no podía dejar de pensar que esas mujeres no sabían lo que era el verdadero amor. Ellas no entendían lo que significaba el sacrificio y la humildad. Se sentía fuera de lugar, casi invisible, como si su esfuerzo por hacer de la casa un hogar no tuviera ningún valor frente a los grandes logros de estas mujeres. Alejandro, que había estado observando en silencio, sonrió con simpatía y les hizo un gesto para que se acercaran. «Gracias, chicas, por sus presentaciones. Ahora, quiero que sepan que este es un proceso complicado. Diego y yo tenemos que tomar decisiones, pero será él quien decida con quién se siente más a gusto». Mientras tanto, María, en su lugar al fondo de la sala, se sentía invisible, una pieza más en una historia que no la incluía. Aunque había estado allí durante meses, el sistema de poder y jerarquía que las 5 mujeres representaban era más fuerte que ella. ¿Qué podía hacer ante ese poderío? A pesar de su experiencia, su corazón seguía siendo ignorado por completo. No importaba cuánto se esforzara. ¿Crees que María merecía más reconocimiento por todo lo que hace en la mansión? ¿Por qué crees que estas mujeres no la ven como parte de la familia? Si piensas que sí, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos. Queremos saber tu opinión en los comentarios. La mansión Montemayor, normalmente tranquila, estaba llena de una tensión palpable que se intensificaba con cada minuto que pasaba. Diego, el pequeño hijo de Alejandro, se sentía incómodo en medio de la elegancia impuesta por las mujeres que había conocido. El ambiente estaba cargado de sonrisas forzadas, conversaciones vacías sobre viajes, negocios y moda, y miradas se pasaban de una mujer a otra, calculando quién sería la más adecuada para convertirse en la nueva mamá de Diego. Aunque su papá le había explicado lo que pasaría durante esos 30 días, Diego no podía evitar sentirse perdido. ¿Por qué debía elegir? ¿Por qué no podía tener a su mamá de vuelta?
La tristeza que aún cargaba en su pequeño corazón se mezclaba con la incomodidad de esa nueva situación. Las mujeres que estaban a su alrededor no le ofrecían el consuelo ni la sinceridad que necesitaba. No podía encontrar ninguna conexión real con ellas, ni siquiera un gesto pequeño de cariño o afecto genuino. Todo parecía demasiado calculado, demasiado superficial. Entonces, en un impulso casi instintivo, Diego se apartó del grupo y comenzó a caminar hacia donde sabía que María estaría trabajando. La casa estaba llena de lujos y personas influyentes, pero su lugar favorito era ese rincón de la cocina donde María siempre tenía algo para él. Su risa cálida, su energía contagiosa y su genuina preocupación por su bienestar. María, que se encontraba organizando la merienda, vio al pequeño acercarse. Notó su mirada perdida y su expresión algo apagada. Con una sonrisa suave, se acercó al niño y, sin pensarlo dos veces, le ofreció una bandeja con galletas recién horneadas y un vaso de jugo natural que ella misma había preparado. Sabía que Diego, aunque rodeado de lujo y comodidades, aún buscaba algo más. Buscaba algo real. Aquí tienes, mi amor, unas galletas de canela, como te gustan, y jugo de naranja, bien fresquito, dijo María, con una sonrisa cálida. Diego, a principio titubeante, tomó el vaso y la galleta, pero no dijo nada. María no presionó, simplemente se sentó a su lado y esperó a que él hablara, dándole espacio para procesar todo lo que había sucedido esa tarde. A diferencia de las mujeres que se presentaron como opciones para ser su nueva mamá, María nunca usaba palabras vacías ni gestos forzados. Ella entendía la importancia de los pequeños momentos, de dar sin esperar nada a cambio. Diego, después de un rato de silencio, rompió finalmente el hielo. ¿Sabes, Mari? Las otras mujeres, empezó, mirando las galletas que tenía en las manos, buscando las palabras correctas. Son muy bonitas y tienen cosas geniales, pero no me siento como cuando estoy contigo. María, sin sorprenderse por la sinceridad del niño, sonrió de nuevo. Era esa sinceridad lo que la había cautivado desde el primer día. Diego no fingía, no era un niño interesado en impresionar a nadie. Era directo, claro en sus pensamientos y, sobre todo, genuino. Eso es porque, mi amor, a veces las personas pueden ser bonitas por fuera, pero el verdadero cariño se muestra con los hechos, con los gestos, dijo María, mientras tomaba un sorbo de su jugo y observaba al niño con ternura. Diego, al escuchar sus palabras, levantó la vista, encontrando en María esa figura maternal que no podía tener por completo. Ella no lo juzgaba, ni lo veía como un proyecto que debía completarse o una figura de decoración para la familia Montemayor. Con ella, él sentía que podía ser el mismo, sin máscaras ni expectativas. Mientras tanto, las otras mujeres observaban desde lejos, en el umbral de la cocina, con una mezcla de escepticismo y sorpresa. Victoria, que siempre había estado pendiente de cada detalle, alzó una ceja al ver cómo Diego y María compartían ese momento tan cálido y natural. Las otras mujeres intercambiaron miradas rápidas, algunas en silencio, otras murmurando entre ellas. Regina fue la primera en romper el silencio. «Mira eso. Es interesante», dijo en voz baja, sin que los demás pudieran escuchar. «Demasiado cercano, ¿no creen?», agregó Leticia, con una expresión algo desconcertada. «Es solo un niño. ¿Qué más da?», comentó Rebeca, tratando de restar importancia a la situación, aunque su tono mostraba que algo en ella se había molestado al ver esa conexión tan espontánea y pura entre María y Diego. Pero lo que esas mujeres no entendían era algo muy simple, la diferencia entre el amor genuino y los gestos vacíos. María no necesitaba impresionar a Diego con lujos ni con regalos ostentosos. Ella sabía que el cariño verdadero no se compra. Se ofrece sin esperar nada a cambio. Y ese era un tipo de amor que Diego había estado buscando, aunque no supiera cómo expresarlo. Diego, después de unos momentos en silencio, miró a María a los ojos, con una pequeña sonrisa. «Mari, ¿te gustaría hacer origami conmigo después de la tarea? He aprendido algunos nuevos». María, emocionada por el cambio en su actitud, asintió con entusiasmo. «Claro que sí, mi amor. Después de la tarea, hacemos origami. Y quién sabe, tal vez te enseñe a hacer una rana saltarina, como cuando éramos pequeños». Diego rió levemente, la primera sonrisa genuina que había mostrado desde que las mujeres llegaron. Y esa sonrisa fue todo lo que María necesitaba para saber que estaba en el lugar correcto, ofreciendo el tipo de amor que Diego realmente necesitaba. Mientras tanto, las 5 mujeres seguían observando desde la distancia,
incapaces de comprender lo que acababa de suceder. El amor verdadero no se ve, no se ostenta, no se compra con regalos. Es un vínculo genuino, basado en el respeto, la atención y el cuidado. Y aunque ellas tenían todos los medios materiales, María les estaba ganando algo mucho más valioso: el cariño incondicional y verdadero de Diego. Vota por el verdadero amor. Comparte este video si crees que la honestidad y la conexión genuina siempre ganan. No olvides dejar tu comentario abajo y suscríbete. Los días pasaron en la mansión Montemayor con una tensión creciente que María no podía ignorar. Mientras ella seguía con su trabajo habitual, manteniendo la casa impecable y atendiendo a Diego, las 5 mujeres que se habían presentado como posibles candidatas para ser su nueva mamá no dejaban de observarla, pero no con buenos ojos. A medida que el tiempo avanzaba, sus sonrisas superficiales se transformaron en miradas disimuladas de desdén, y sus gestos amables se volvieron comentarios llenos de veneno. Rebeca, con su actitud dominante, fue la primera en iniciar el sabotaje. Desde el principio, había visto a María como una amenaza, alguien que, aunque no lo sabía, estaba ganando terreno en el corazón de Diego. Lo que las otras mujeres no sabían era que María no estaba jugando el mismo juego. Ella estaba dando lo mejor de sí, sin esperar recompensas, sin buscar competencia, solo preocupada por el bienestar de Diego. Una tarde, mientras María limpiaba el salón principal, Victoria se acercó, fingiendo amabilidad. «María, ¿podrías traerme una copa de agua?», le pidió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. María asintió sin pensarlo, ya que siempre se había mostrado dispuesta a ayudar, sin importar lo que le pidieran. Pero, mientras se dirigía a la cocina, Victoria murmuró a sus compañeras, dejando escapar una risa malévola. Apostaría a que la empleada ni siquiera sabe preparar una bebida correctamente. ¿Quién sabe qué otras cosas puede estar estropeando en la casa sin darnos cuenta? Las otras mujeres se rieron entre dientes, con esa seguridad que solo las personas acostumbradas a ser el centro de atención pueden tener. No sabían que María había oído la última parte de la conversación mientras pasaba por el pasillo. Pero, como siempre, no dijo nada. Solo continuó con su tarea, consciente de que su actitud hablaría más alto que cualquier palabra malintencionada. Poco después, Leticia y Regina comenzaron a colocar objetos en el lugar equivocado. María no entendió la intención de inmediato, pero pronto se dio cuenta de que estaban provocando una serie de pequeños accidentes. Un florero roto aquí, un jarrón mal colocado allá, dejando que María fuera la culpable de los desórdenes que ellas mismas habían causado. Cada día, el sabotaje se intensificaba, aunque en apariencia todo seguía su curso normal. Las mujeres no solo desorganizaron los objetos de la casa, sino que comenzaron a hablar en voz baja de manera que María pudiera escuchar, lanzando comentarios cargados de desprecio. «¿Qué pasa si se le escapa algo valioso?», comentó Rebeca, con una sonrisa burlona. «Definitivamente no tiene ni idea de lo que está haciendo. Un desastre esperando ocurrir», añadió Victoria, con una expresión arrogante. María, aunque herida por los comentarios, trataba de mantener la compostura. Sabía que las mujeres no solo estaban buscando debilitar su confianza, sino que también estaban manipulando a Diego para que empezara a verla como una figura inútil. Sin embargo, la ingenuidad de Diego seguía intacta. El niño, aun con su corazón puro, nunca percibió las malas intenciones de las mujeres, ya que siempre encontraba consuelo en las pequeñas interacciones sinceras que compartía con María. Pero mientras todo esto sucedía, Alejandro, el padre de Diego, continuaba ajeno a la situación que se desarrollaba en su propia casa. Estaba absorto en su trabajo, como siempre, y confiaba en que las cosas seguirían su curso. A pesar de que veía algunos cambios en su hijo, Diego sonreía más, jugaba con más energía y hasta había empezado a hablar con más confianza. No asociaba estos cambios con la influencia positiva de María. Era evidente para él que su hijo comenzaba a abrirse más, a disfrutar de su tiempo, pero no entendía el impacto que María estaba teniendo en él. A menudo, Diego corría a su lado después de pasar un rato con María, hablándole de las nuevas cosas que había aprendido, como si ella fuera la figura central en su vida. Alejandro notaba que su hijo había recuperado la alegría que había perdido tras la muerte de su madre, pero no se daba cuenta de la raíz de ese cambio: María. Una tarde, después de una sesión de juego con María, Diego se acercó a su padre, mostrándole orgulloso una figura de origami que había aprendido a hacer con ella. Alejandro sonrió, viendo cómo su hijo volvía a ser el niño alegre que recordaba. «¿Lo aprendiste tú solo?», le preguntó, sorprendido por lo rápido que había logrado hacer la figura. «No, papá»,
Mari me enseñó, respondió Diego con una sonrisa sincera, casi como si María fuera su heroína. Alejandro, aunque satisfecho con el progreso de Diego, no entendía completamente la profundidad de la conexión que se estaba formando entre ellos. Pensó que tal vez solo necesitaba algo de tiempo para adaptarse y que pronto todo se calmaría. ¿Qué pasaba si no veía la diferencia entre el amor genuino y las apariencias? Mientras tanto, las mujeres continuaban con sus estrategias de manipulación, sin que Alejandro sospechara que María estaba siendo atacada desde todos los frentes. Sus esfuerzos por desestabilizarla no solo afectaban su trabajo, sino que también hacían sentir como una intrusa en la casa que alguna vez había considerado su hogar. La indiferencia de Alejandro ante lo que estaba sucediendo solo alimentaba la sensación de desamparo que María sentía cada vez más. Sin embargo, lo que las 5 mujeres no entendían era algo fundamental. La verdad no puede ser manipulada indefinidamente. Aunque los sabotajes seguían y María seguía siendo atacada, su relación con Diego solo se fortalecía, como una corriente subterránea que no podía ser detenida. Y a medida que la verdad salía a la luz, sería mucho más fuerte que cualquier juego sucio que pudieran intentar. ¿Te has dado cuenta del sabotaje que están intentando hacerle a María? ¿Cómo crees que Alejandro reaccionará cuando descubra la verdad? No olvides darle like y suscribirte para ver cómo continúa esta historia llena de secretos y traiciones. No te lo pierdas. El aire en la mansión Montemayor había comenzado a cambiar, aunque nadie parecía notarlo todavía. Alejandro Montemayor, acostumbrado a manejar grandes negocios y tomar decisiones importantes, sentía que algo no estaba bien en su hogar. Diego, su hijo, cada día mostraba más signos de incomodidad, pero su alegría y entusiasmo al estar con María seguían siendo notables. Algo no cuadraba, pensaba Alejandro mientras observaba cómo las mujeres trataban a su hijo. Aunque al principio había creído que todo era parte de una adaptación natural, algo en su interior le decía que había algo más detrás de las sonrisas perfectas y las atenciones superficiales de las mujeres. Una tarde, mientras se encontraba revisando algunos papeles en su oficina, Alejandro no pudo evitar escuchar unas risas y murmullos provenientes de la sala. Estaba acostumbrado al ruido en la casa, pero el tono de esa conversación le llamó la atención. Decidió acercarse en silencio y, al pasar cerca de la puerta, se detuvo. Lo que escuchó no solo lo sorprendió, sino que le hizo ver algo que había estado ignorando por días. Es imposible que Diego elija a una de nosotras con María tan cerca, dijo Victoria, en un tono venenoso. Lo que necesitamos es que ella se sienta incómoda, que se dé cuenta de que no encaja aquí, agregó Regina, con una sonrisa fría. Exacto. Si hacemos que pierda la confianza, Alejandro la mandará a casa antes de que se dé cuenta, dijo Rebeca, con una seguridad escalofriante. El corazón de Alejandro dio un vuelco. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estaban manipulando a su hijo? ¿Estaban jugando con sus emociones? La rabia comenzó a acumularse en su pecho, pero al mismo tiempo, la preocupación por Diego lo invadió aún más. No era solo un juego para ellos. Estaba en juego el bienestar emocional de su hijo. Mientras las mujeres seguían conspirando, Alejandro decidió que tenía que actuar. Pero antes de confrontarlas, necesitaba más pruebas. Las palabras que acababa de escuchar eran suficientes para encender una alarma, pero quería estar seguro de que estaba tomando la decisión correcta. Sabía que debía proteger a Diego a toda costa. María, aunque no era parte de la familia por su estatus, ya se había ganado el lugar de madre en el corazón de su hijo. Y eso era algo que Alejandro valoraba profundamente. La noche pasó lentamente, y Alejandro se retiró a su estudio para seguir pensando en la situación. Había algo más que no terminaba de encajar. Las mujeres parecían siempre tan perfectas, pero ¿por qué Diego no se sentía cómodo con ellas? Porque prefería pasar tiempo con María. El amor de su hijo por María era genuino, no era algo que se podía fingir ni manipular. Esa misma noche, Alejandro decidió tomar medidas para proteger a su hijo, pero necesitaba pruebas más claras. No podía arriesgarse a hacer acusaciones sin fundamentos. Al día siguiente, contrató un sistema de cámaras discretas, ocultas en los pasillos y las áreas comunes de la mansión, para ver cómo interactuaban las mujeres con Diego y con María. Quería saber con certeza si su hijo estaba siendo manipulado, si lo estaban alejando de la única persona que lo había tratado con sinceridad. Lo que Alejandro no sabía era que sus sospechas se confirmaban con cada grabación. A través de las cámaras, vio cómo las mujeres comenzaban a sembrar dudas en la mente de Diego, criticando a María cuando no estaba cerca, haciéndole comentarios sobre lo que merecía y lo que no.
También observó cómo intentaba manipular el ambiente para que Diego viera a María como alguien inadecuado para su vida. Cada gesto, cada palabra, estaba cuidadosamente planeado para sembrar discordia. Diego, por otro lado, seguía demostrando un amor puro por María. En cada grabación, su risa y su alegría al estar con ella se hacían evidentes. La conexión que tenían no podía ser más genuina, y eso se reflejaba en sus interacciones. María nunca forzaba nada, simplemente estaba ahí para él, dándole su apoyo, amor y tiempo. En el fondo de su corazón, Alejandro ya sabía la respuesta. María no solo se había ganado el afecto de Diego, había demostrado ser la figura maternal que su hijo necesitaba, mucho más que cualquier mujer con dinero, títulos o conexiones. Sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados mientras sus manipulaciones seguían. Tenía que confrontar a las mujeres. Pero antes, necesitaba más pruebas. No podía dejar que este juego siguiera. Esa noche, cuando las mujeres se reunieron en la terraza para planear el siguiente movimiento, Alejandro observaba desde su oficina, ya con todas las pruebas necesarias en sus manos. Sabía que el momento de la confrontación estaba cerca. La preocupación de Alejandro no solo era por María, sino también por Diego, quien, sin saberlo, estaba siendo manipulado de una manera muy cruel. Su hijo no merecía eso. La confusión en su rostro al estar entre estas mujeres y el amor genuino que sentía por María no era algo que podía ignorar. Es hora de acabar con esto, pensó Alejandro en voz baja, apretando los puños mientras observaba las grabaciones. Sabía que el futuro de su familia dependía de sus decisiones. ¿Podría proteger a su hijo y asegurarse de que no fuera manipulado? Estaba a punto de averiguarlo. No te pierdas el gran giro que está a punto de ocurrir. ¿Qué hará Alejandro cuando se entere de toda la verdad? Comparte este video y no olvides activar las notificaciones para no perderte la próxima parte de esta historia llena de secretos y revelaciones. La mansión Montemayor estaba llena de invitados esa noche. Alejandro Montemayor había organizado una fiesta con la intención de dar un anuncio importante sobre la selección de la nueva esposa para su hijo, Diego. La casa estaba adornada con elegancia, como siempre, pero había algo en el aire esa noche que se sentía diferente. Alejandro había planeado este evento cuidadosamente, y los murmullos de la fiesta ya comenzaban a crecer entre los asistentes mientras esperaban su anuncio. Las 5 mujeres se encontraban en el salón, conversando entre ellas con una mezcla de nervios y arrogancia. Cada una pensaba que era la ganadora, confiada en que su estatus, sus logros y su belleza la harían la elegida. Rebeca, como siempre, estaba al frente, liderando las conversaciones y lanzando sonrisas confiadas hacia los demás, mientras que Victoria, Regina, Leticia y Verónica seguían su ejemplo, jugando el papel de las mujeres perfectas para Alejandro. Sin embargo, lo que nadie sabía era que esa noche Alejandro tenía algo muy diferente preparado. Había llegado el momento de revelar la verdad detrás de la fachada de perfección de esas mujeres, y la verdad que saldría a la luz cambiaría la dinámica de la casa para siempre. María, la empleada que había sido víctima de sus manipulaciones, nunca imaginó que esa noche sería la culminación de su lucha por la justicia. Alejandro observaba en silencio mientras las mujeres interactuaban con los invitados, lanzando comentarios sobre su vida y su éxito. En su interior, sabía que todo eso era falso, y la verdad que había descubierto a través de sus grabaciones era más impactante de lo que imaginaba. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, y el momento de la revelación se acercaba. En un instante, Alejandro se levantó de su silla, pidiendo silencio con un gesto firme. La música de fondo se detuvo, y todos los ojos se volvieron hacia él. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó, su voz clara y poderosa, resonando en el salón. Hoy quiero compartir algo importante. Durante este tiempo, he estado observando no solo el comportamiento de estas mujeres hacia mi hijo, sino también cómo han tratado a una persona muy especial para nosotros. Un murmullo recorrió la sala, pero Alejandro no se detuvo. Diego, que estaba a su lado, miraba a su padre con curiosidad, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo la seriedad en el ambiente. Como todos saben, hemos estado buscando una mujer que pueda ser una buena madre para mi hijo, Diego. Continuó Alejandro, mirando a Diego, quien lo observaba atentamente. Pensé que ese proceso sería más sencillo, pero me equivoqué. He llegado a darme cuenta de algo muy importante. La verdadera conexión no se compra con títulos ni con lujos, y mucho menos se construye a base de manipulaciones. En ese momento, Alejandro hizo una señal a la pantalla que había sido colocada en la sala.
Todos los ojos se dirigieron hacia ella mientras, con un clic, las grabaciones de las cámaras escondidas comenzaron a reproducirse. Las imágenes fueron claras y devastadoras. Las primeras grabaciones mostraron a Victoria murmurando a las otras mujeres sobre la incompetencia de María, sugiriendo que ella no estaba a la altura para cuidar a Diego, y peor aún, insinuando que sus esfuerzos por acercarse al niño eran poco profesionales. Si logramos que María se sienta menos importante, Alejandro comenzará a cuestionar su rol aquí, decía Victoria, su tono sarcástico y despectivo llenando la sala. Luego, se escuchó la voz de Regina, una de las abogadas, haciendo comentarios crueles sobre María, sugiriendo que ella no merecía estar cerca de un niño tan importante como Diego, y que su lugar estaba en la cocina y no en la vida de la familia Montemayor. Necesitamos dejar claro que ella no sabe lo que es ser una madre, decía Regina con una seguridad alarmante, mientras las demás mujeres se reían en complicidad. La pantalla continuó mostrando más grabaciones, cada vez más impactantes. Se escuchaban conversaciones entre Leticia y Verónica, hablando de María como una amenaza, asegurando que si Diego se encariñaba con ella, sería más difícil para cualquiera de ellas tomar su lugar. Lo que necesitamos es que se ponga en su lugar, que entienda que no pertenece aquí, decía Verónica mientras reía de manera burlona. Alejandro no pudo evitar sentir una creciente rabia y decepción. Las mujeres a las que había considerado para ser la madre de su hijo no solo estaban mintiendo, sino que también había manipulado a Diego y a él mismo, tratando de sabotear a María a toda costa. La última grabación mostró a Rebeca, riendo de forma despreciativa, mientras hablaba a solas con una de las asistentes al evento. «María, ¿esa es la competencia? No tiene nada que hacer contra nosotras. Es solo una empleada. No tiene la educación ni la clase que necesitamos para estar aquí. Pero no se preocupen, pronto se irá, asterisco asterisco». El salón quedó en completo silencio. Las mujeres se quedaron en shock, completamente desbordadas por la exposición pública de sus palabras y actitudes. Nadie pudo decir nada. La verdad había salido a la luz, y era más cruel de lo que cualquiera podría haber imaginado. Alejandro miró a las mujeres, cuya cara ya no mostraba confianza ni arrogancia. Ahora sabían que él sabía la verdad. Volvió su mirada hacia María, que estaba parada al fondo, completamente inmóvil, pero con la cabeza en alto, mirando la pantalla sin avergonzarse. «María», dijo Alejandro, con voz firme, mirando a las 5 mujeres. «¿Quieres decirles algo?» Las mujeres intentaron mantener sus miradas fijas, pero sabían que María tenía la razón. Ella nunca hizo nada para merecer esos ataques. María se adelantó, su voz tranquila pero llena de convicción. «Solo quiero decir que siempre he tratado de hacer lo mejor por Diego. Desde que llegó a mi vida, me aseguré de darle lo que más necesitaba: amor, comprensión y una presencia que lo apoyara sin importar las circunstancias. Yo no estoy aquí para competir con nadie, solo para hacer lo que más amo, cuidar de él». El impacto de esas palabras fue tan profundo que la sala quedó en un total silencio. Alejandro se giró hacia las mujeres, su mirada ahora fría y calculadora. «Ahora quiero que se vayan. No hay espacio en esta casa para quienes manipulan a mi hijo y a las personas que quiero». Las mujeres se miraron entre sí, tratando de encontrar alguna excusa, pero Alejandro ya había tomado su decisión. No había vuelta atrás. María estaba allí, en el lugar donde realmente le pertenecía, no solo como una empleada, sino como una persona valiosa para la familia. Diego la miraba desde su lugar, sonriendo con la inocencia que solo un niño podía tener, sabiendo que, al final, el amor verdadero siempre ganaría. ¿Qué opinas de la revelación de la verdad? No te pierdas el impacto de todo lo que sucedió. Haz clic en me gusta, suscríbete y comparte este video para que más personas sepan lo que realmente ocurrió. La verdad siempre sale a la luz. La atmósfera en la mansión Montemayor estaba cargada de emociones después de la impactante revelación de la verdad. Alejandro, el padre de Diego, había tomado una decisión tajante al exponer las manipulaciones de las 5 mujeres que habían intentado destruir la reputación de María, la mujer que, aunque no formaba parte de su círculo social, había logrado ganarse el cariño y respeto de su hijo de una manera genuina. Ahora, la familia debía enfrentarse a un momento crucial, uno que definiría el futuro de todos: la elección de Diego. Todos los ojos se dirigieron hacia Diego, quien, con una mezcla de nervios y certeza, se encontraba de pie frente a su padre. Alejandro había dejado claro que la decisión estaba en manos de su hijo, quien tenía la oportunidad de elegir a la persona con la que quería pasar el resto de su vida. Diego observó a su alrededor,
mirando las caras de las mujeres que había conocido durante ese tiempo, mujeres que se habían presentado como dignas de ocupar el puesto de madre. Cada una de ellas había mostrado una cara de perfección, de riqueza, de logros, pero Diego no buscaba eso. Sabía que había algo mucho más importante: el amor genuino, el cariño que solo María le había ofrecido sin esperar nada a cambio. Diego no lo pensó mucho. En su mente, la respuesta era clara, lo había sabido desde el principio. María había sido la única que siempre estuvo allí para él, que le ofreció su paciencia, su comprensión y, sobre todo, su amor sin importar lo que los demás pudieran decir. Mientras las otras mujeres intentaban ganar su corazón con regalos, promesas vacías y apariencias, María lo hacía con un gesto tan sencillo como una sonrisa o una palabra reconfortante cuando la necesitaba. Diego se acercó a María, su rostro lleno de emoción y determinación. El silencio en la sala era total. Todos los presentes observaban con atención, esperando escuchar la respuesta de Diego, que ya no podía contener las palabras que llevaba guardadas en su corazón. «Mari», comenzó Diego, con voz firme, pero llena de ternura. «Te elijo a ti. Tú eres la que siempre ha estado conmigo, la que me ha dado sonrisas cuando más las necesitaba. No me importa si no eres rica, ni si tienes un título. Lo que importa es que me quieres de verdad. Tú eres mi mamá». El corazón de María dio un vuelco al escuchar esas palabras. Sabía que en el corazón de un niño, las palabras son sinceras y sin reservas. Diego había elegido lo que más valoraba: el amor genuino. Un nudo se formó en la garganta de Alejandro al escuchar a su hijo, y su mirada se suavizó al ver la conexión tan profunda entre Diego y María. En ese momento, entendió lo que su hijo había encontrado en ella. No era solo una empleada que cuidaba la casa, no era solo una figura distante. María era el pilar emocional que Diego necesitaba, la madre que lo había sanado y lo había ayudado a superar la tristeza de la pérdida. Alejandro se levantó, caminando hacia Diego y María, con una expresión de comprensión y emoción. «Diego», dijo Alejandro con voz suave, mirando a su hijo, «tu elección me ha tocado profundamente». María observó en silencio, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sabiendo que, en este instante, su vida estaba cambiando. Alejandro se agachó frente a ella, mirando sus ojos con una expresión sincera, alejada de las sombras de duda que alguna vez tuvieron lugar en su relación. «María, mi querido hijo te ha elegido, y yo, como su padre, también reconozco lo que haces por el ***, dijo Alejandro, con una sinceridad que nunca antes había mostrado. «He visto lo que haces por Diego, cómo lo cuidas, cómo lo haces sonreír. Tú eres lo que necesita, lo que mi familia necesita». María, casi sin poder creer lo que estaba escuchando, no pudo evitar derramar algunas lágrimas. Aunque su corazón latía fuerte, el dolor de ser rechazada en un principio se estaba desvaneciendo, y una nueva esperanza comenzaba a brotar en su interior. Alejandro sonrió de manera cálida, y sin dudarlo, se inclinó hacia ella. «Quiero que te quedes con nosotros, María, no como una empleada, sino como parte de esta familia. Sé que esto puede parecer apresurado, pero ya no puedo ignorar lo que veo todos los días. Te necesito a ti aquí, no solo por Diego, sino también por mí». Alejandro hizo una pausa, tomando la mano de María. «Así que te pido, con todo mi corazón, que te quedes con nosotros para siempre». María miró a Alejandro, quien esperaba su respuesta con los ojos llenos de sinceridad. La multitud a su alrededor estaba en silencio, observando cómo un hombre importante como Alejandro hacía una de las declaraciones más significativas de su vida. Finalmente, con lágrimas en los ojos, María asintió, su voz quebrada por la emoción. «Sí, sí, quiero quedarme con ustedes», respondió, su corazón latiendo con fuerza, ahora lleno de gratitud. El salón estalló en aplausos. Alejandro y María se abrazaron en un gesto que marcaba el comienzo de una nueva etapa. Diego, lleno de felicidad, corrió hacia ellos y abrazó a María con toda la fuerza de su corazón. La familia Montemayor, por fin, había encontrado su equilibrio, y lo que los unía no era el dinero ni el estatus, sino algo mucho más valioso: el amor verdadero. El amor verdadero triunfa. ¿Qué opinas de la elección de Diego? Haz clic en me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos si crees que las decisiones del corazón siempre son las correctas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Después de todo lo que habían pasado, finalmente Alejandro, María y Diego se encontraron en el lugar que siempre habían deseado: una familia unida, llena de amor y respeto.
Lo que había comenzado como un proceso complicado y lleno de manipulaciones, terminó siendo el comienzo de algo mucho más profundo y significativo. La mansión Montemayor, que había sido un escenario de tensiones y secretos, ahora se había transformado en un hogar. María, la mujer que muchos subestimaron, no solo había conquistado el corazón de Diego, sino también el de Alejandro. Juntos, como familia, lograron demostrar que el amor verdadero no tiene barreras sociales ni límites. A medida que los días pasaban, Diego ya no era el niño triste y distante que había llegado a la mansión. Ahora, con su sonrisa constante, se divertía junto a María, quien se había convertido en la madre que tanto necesitaba. Alejandro observaba desde su despacho cómo su hijo y María compartían momentos de alegría, riendo juntos, jugando y creando recuerdos que nunca más se borrarían. La vida en la mansión había cambiado por completo. Las paredes que antes guardaban silencio, ahora estaban llenas de risas, de conversaciones sinceras y de una armonía que solo el amor genuino podía traer. María, que había llegado a la mansión como una simple empleada, ahora se encontraba en su lugar, como la madre y esposa que siempre soñó ser. Una tarde, después de una jornada llena de risas y juegos, Alejandro se sentó con María y Diego en el jardín de la mansión. El sol comenzaba a ponerse, bañando todo con una luz cálida y dorada. Diego, al ver el cielo teñido de colores cálidos, se recostó sobre el regazo de María, quien lo acariciaba suavemente el cabello. Alejandro la miraba con una sonrisa llena de gratitud. Nunca imaginé que terminaría siendo tan feliz, dijo Alejandro, mirando a María con los ojos llenos de amor y emoción. Eres la persona que nuestra familia necesitaba. María, con los ojos brillantes, le devolvió la mirada y le respondió con sinceridad. El amor verdadero no tiene precio, Alejandro. Y lo que hemos encontrado aquí es más valioso que cualquier cosa material. Estoy feliz de estar aquí, con ustedes. En ese momento, Diego se levantó, mirando a ambos con una sonrisa de satisfacción en su rostro. ¿Sabes qué, mamá?, dijo, mirando a María. Este es el mejor hogar del mundo. No necesito más nada. Las palabras de Diego llegaron al corazón de María como un bálsamo que sanaba cualquier herida del pasado. Finalmente, sentía que había encontrado su lugar en el mundo, no solo como una mujer, sino como una madre, una esposa y una parte fundamental de esta familia. La mansión, que alguna vez fue solo un símbolo de poder y riqueza, ahora era un hogar lleno de amor, de entendimiento y de sueños compartidos. Alejandro había tomado la decisión correcta. La familia que había formado con María y Diego era la prueba viviente de que, a pesar de las diferencias sociales, el amor genuino y sincero era lo único que realmente importaba. Juntos, habían superado pruebas difíciles, habían enfrentado traiciones y obstáculos, pero al final la familia Montemayor se unió de una manera que nadie había imaginado. Ahora, María no era solo la empleada que cuidaba de la casa, sino la madre y esposa que había conquistado el corazón de Alejandro y el de Diego. En esa cálida tarde, con el sol poniéndose detrás de las colinas, la vida en la mansión Montemayor era más feliz que nunca, porque finalmente sabían lo que realmente importaba: el amor, la sinceridad y el compromiso con los que se eligen ser una familia. ¡Feliz final! ¿Te emocionó esta historia? Dale like, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos para que más personas se inspiren con esta hermosa lección de amor. El verdadero amor siempre encuentra su camino.